Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Qué asombrosa es la preocupación que Dios expresa en esta protesta. ¿Cómo has causado este torbellino de miseria, trayendo tal desgracia sobre ti misma, tu marido y tus descendientes? ¿Qué es esto que has hecho? Desobedecer a tu Dios, obedecer al diablo y traer la ruina sobre tu marido, para el cual debía ser una buena compañera. ¿Qué es lo que has hecho? En este momento la intención de Dios era despertar en ella una conciencia de su crimen y de su peligro. Por eso sus palabras rugen como truenos en sus oídos. Porque hay que predicar la ley a los pecadores arrogantes. Debemos tratar de evitar curar a los pecadores antes de verlos heridos. No sea que estemos diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Los pecadores han de escuchar los truenos del monte Sinaí antes de llegar al monte de Sión. Me temo que los que no predican la ley tampoco son capaces de predicar las buenas noticias del Evangelio. Todos los pastores deberían ser como Boanerges, hijo del trueno, siendo hijos de la ira, además de ser como Barnabás, hijo de la consolación. Tuvo que haber un terremoto y un torbellino antes de que una voz suave llegase a Elías. Primero debemos mostrar a las personas que están condenadas, para luego poder mostrarles cómo pueden ser salvas. Será necesario que la sabiduría nos guíe para saber cuándo predicar la ley y cuándo presentar las promesas del Evangelio. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Ella no usa tantas palabras como su marido para excusarse, pero su corazón está tan lleno de orgullo así como el de él. Dios le preguntó qué era lo que ella había hecho, acusándola así de haber cometido el pecado. Ella no se atreve a negarlo ni a decir: no lo he hecho, pero intenta echarle la culpa a la serpiente para que ésta no caiga sobre ella. La serpiente me engañó y comí. No dice: Señor, ha sido mi culpa por hablar con la serpiente. Señor, he obrado mal al no acudir a mi marido cuando la serpiente me hizo la primera pregunta. Señor, soy culpable, la culpa es mía. No dejes que mi pobre marido sufra por mi iniquidad. Estas son las palabras que habrían salido de su corazón si hubiera estado realmente arrepentida. Pero ella y Adán eran igual de orgullosos, por lo que ninguno de los dos quería cargar con el peso de la culpa. La serpiente me engañó y comí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, yo comí. He querido tratar esta parte de la conducta de Adán y Eva en detalle porque así queda de manifiesto el enorme alcance de la gracia, además de mostrarnos que la salvación viene tan solo del Señor. Hagamos un breve resumen de las circunstancias miserables en las que se encontraban nuestros primeros padres en este momento. Estaban legalmente espiritualmente muertos. Eran hijos de la ira y heredarían el infierno. Habían comido el fruto del cual Dios les había ordenado que no comieran, y cuando Dios les habló para pedirles cuentas de lo que habían hecho, ellos fueron incapaces de confesarlo, a pesar de la complejidad de su crimen. ¿Por qué razón sería legítimo no pronunciar la sentencia de muerte contra los prisioneros que están en el banquillo de los acusados? Han de reconocer que merecen la muerte. Es más, ¿cómo puede Dios perdonarlos de forma alguna si quiere ser coherente con su justicia? Él ya había advertido que el día en que comieran del fruto prohibido ciertamente morirían. Y si no cumplía con esta advertencia, entonces verdaderamente el diablo tendría razones para calumniar al Todopoderoso. Sin embargo, la voz de la misericordia clama que se salve la vida de estos pecadores, que sean perdonados por lo que han hecho en sus propias manos. Contemplen cómo la sabiduría inspira un plan para que Dios pueda ser justo y al mismo tiempo misericordioso, ser fiel a su advertencia, castigar la ofensa y al mismo tiempo salvar al infractor. Aquí se despliega ante nuestros ojos una sublime escena de amor divino que había estado escondido en el corazón de Dios toda la eternidad. A pesar de esto, Adán y Eva no se humillaron y por su orgullo ni siquiera le pidieron a Dios perdón alguno. Aún así, Dios inmediatamente sentencia a muerte a la serpiente y le revela un Salvador a Adán y a Eva. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, la serpiente será sometida y su poder siempre será limitado y estará restringido. Como dice el salmista: sus enemigos morderán el polvo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar.
Después de la caída, Adán dejó de ser nuestro representante. Él y Eva pasaron a ser personas que eran tan solo individuos, como somos nosotros, y lo que se esperaba de ellos era tan solo que aceptaran con fe la declaración de misericordia que había en esta promesa. Así obraron, y por esta promesa fueron salvos. No quiero decir que tengamos que creer y obedecer si queremos tener la salvación eterna. Podemos decir que la fe y la obediencia son condiciones si con ello solo queremos decir que el orden en el que suceden es anterior a la salvación. Pero creo que Dios no le propuso a Adán esto como una condición. Tampoco creo que en esta promesa Dios le trata como lo hizo antes de la caída, cuando estaban bajo el pacto de obras. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si Adán y Eva estaban en el banquillo de los acusados sin contar con la energía para poder cumplir con ninguna condición? Lo cierto es esto: en recompensa de los sufrimientos de Cristo, Dios prometió dar a los elegidos fe y arrepentimiento. Hizo esto para que pudieran tener la vida eterna y les dio estas cosas, además de todo lo demás que necesitasen para su gozo eterno. No se trata de una distinción que tenga poca importancia. Al ignorar esto, muchas personas han vivido engañados durante mucho tiempo. Les enseñaron que tienen que cumplir con sus deberes como si estuvieran bajo un pacto de obras, y al hacer esto serían salvos. Sin embargo, se trata de todo lo contrario. Lo que deberían de enseñar a las personas es que el Señor Jesús era el segundo Adán, y el Padre entró en un pacto con él en beneficio del hombre caído. Los hombres no pueden hacer nada por sí mismos y por tanto deberían de acercarse a Dios para rogarle que les otorgue la fe, por la cual son capacitados para recibir la justicia de Cristo. Y entonces esa fe se revelará con sus obras que los hombres harán, impulsados por amor y gratitud al bendito Jesús, agradeciendo a su glorioso Salvador lo que ha hecho por sus almas. Este es el plan que encontramos de forma coherente en las Escrituras. Si no creemos en esto, nos desviaremos a un extremo o al otro, y ambos son malos. Me refiero al antinomianismo por un lado y al arminianismo por el otro lado. Que el Señor nos libre de caer en cualquiera de estos dos extremos. Pero continuemos con nuestro análisis del texto. Con la simiente de la mujer, el texto se refiere al Señor Jesucristo. Él es el Dios mismo, pero el Espíritu Santo le preparó un cuerpo para poder salvar a los hombres. Jesús nació de una mujer que no había conocido a un varón, y por su obediencia y muerte, Jesús hizo un sacrificio expiatorio por la transgresión del hombre. Además, Él trajo su justicia eterna y creó en nosotros una nueva naturaleza, hiriendo así la cabeza de la serpiente. Es decir, Jesús destruyó su poder y dominio sobre los hombres. Así podemos interpretar que la simiente de la serpiente es el diablo y todos sus hijos, a quienes Dios permite tentar a sus hijos. Sin embargo, gracias a Dios, el diablo no puede hacer más que alcanzar nuestro talón. Dudo que Adán y Eva comprendieran la promesa de Dios en este sentido, porque vemos claramente que los sacrificios fueron instituidos en la última parte del capítulo. ¿Y de dónde vendrían esas pieles si no era de animales que habían matado para sacrificarlos y de los cuales Dios les hizo vestimenta? Encontramos tanto a Abel como a Caín ofreciendo sacrificios en el siguiente capítulo, y el apóstol afirma que Abel lo hacía por fe. Esa fe tenía que ser en esta promesa sin duda. Y cuando Caín nació, Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El señor Henry argumenta que se podría expresar con estas palabras: he tenido a un varón, el Señor, el Mesías prometido. Algunos van más allá y suponen que Eva era la primera creyente y por eso traduce el texto así: la simiente de esta mujer, en vez de la mujer en general. Esto enfatizaría aún más la gracia de Dios al convertirla a ella, la primera en transgredir, en la primera en participar de la redención. Además, también creyó y fue salvo porque Dios les hizo ropa de pieles tanto a él como a su marido, a su mujer. Dios lo hizo para vestirles, lo cual es un símbolo de cómo el Señor Jesucristo nos viste con su justicia.